Bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy lo que es la ley de Coulomb. Es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Este es el capítulo dedicado a estudiar lo que es la fuerza eléctrica. Entonces, la ley de Coulomb, para muchos de ustedes ya, para la mayoría, para todos, ¿verdad? Ya es algo general, es algo familiar, porque ya lo tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? En la clase de física 200. Es la fuerza entre cargas eléctricas. Es una ley experimental que establece la fuerza entre dos partículas cargadas. Entonces, como pueden ver, aquí es donde nosotros vamos a empezar a emplear ya lo que aprendimos en el capítulo 1, el análisis vectorial. Vamos a utilizar los vectores R, los vectores de posición R y R'. El vector que tiene la coma se le llama el vector primado, R'. Ambos son vectores de posición que localizan a cargas. R va a localizar la carga, en este caso la carga que va a experimentar la fuerza, la carga Q, como pueden ver aquí en la figura. Y el vector prima, R', va a localizar la carga que está primada, que es la carga fuente, así se le llama, carga fuente. Todo lo que está primado pertenece a la fuente, ¿de acuerdo? Fuente se le llama porque es lo que da origen, ya sea al campo o lo que da origen a la fuerza. Y lo que no está primado es lo que siente el efecto de la fuerza o del campo. Entonces esta se le llama la carga fuente y esta se llama la carga de campo, o la carga, generalmente se le acostumbra llamar la carga de prueba. La carga de prueba. No le llamamos estrictamente así, ¿verdad? Carga de prueba. Cuando ya estudiemos el campo eléctrico, sí le vamos a llamar carga de prueba, porque es la carga que nos sirve para comprobar la existencia de un campo. Por ahora no es necesario que le llamemos así, ¿verdad? A esta sí le tenemos que decir la carga fuente, que es la que está primada. Entonces, estos dos vectores nacen en el origen, tienen el origen común, que es el sistema de coordenadas. Ajá, Dian. No sé si alguien quiere participar. Bueno, entonces, con estos dos vectores localizamos las cargas. Luego, el vector de posición relativa, R mayúscula, apunta de la fuente a la carga que está aquí, de prueba. Ahora bien, nosotros con la ley de Coulomb lo que vamos a hacer es calcular fuerza. La fuerza que ejerce la carga fuente, o sea, Q', fíjense la notación, Q' sobre Q. Así, hay que saber interpretar la notación, ¿verdad? Q' sobre Q. Si fuese al revés, estaríamos calculando la fuerza que ejerce Q sobre Q'. Por la tercera ley de Newton sería la misma fuerza, solo que con un sentido opuesto. ¿De acuerdo? O sea que aquí se cumple la tercera ley de Newton. O sea, la fuerza que ejerce Q sobre Q' sería la misma en magnitud, pero con sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, esta notación les recomiendo que se familiaricen con ella, porque así vamos a trabajar ahora. Bueno, entonces, jóvenes, de aquí en adelante, nosotros para localizar cargas lo vamos a hacer con estos vectores de posición. ¿Cómo se construye el vector de posición R relativo? R, como ya lo vieron en el capítulo 1, se construye restando el vector R menos R'. R menos R' es el vector R mayúscula. O sea que lo primero que hay que hacer es construir los vectores R y R', y luego solo se restan para obtener el vector de posición relativa. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, ya con estos vectores y con las cargas conocidas, nosotros podemos encontrar la fuerza eléctrica. Es lo que vamos a hacer. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente
diapositiva. Tengan cuidado, ¿verdad? Que el vector de posición relativa siempre apunta del Q' a Q. Porque ustedes pueden ver de que aquí lo que se construye es una suma de vectores. R' más R, R' más R, suma de vectores. ¿Qué me da? Sumar este más este. Me da R. Es una suma de vectores, cuya resultante es R. Entonces de aquí yo despejo para R, R mayúscula. Al despejar para R, obtenemos esto. Bastante simple, ¿verdad? Suma de vectores. Entonces, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bien. La fuerza sobre Q debido a Q' se escribe de esta manera. Miren, notación. Ahora, Q' es la fuente de la fuerza y su posición está dada por R'. Es el punto de la fuente, ¿de acuerdo? R es el vector de posición relativa de Q con respecto a Q'. Esto lo estudiamos en capítulo 1. Entonces el vector de posición relativo se construye así, restando, y la magnitud es lo que va a ir en la ley de Coulomb. La magnitud, ¿cómo la obtengo? Con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso también ya lo vimos en el capítulo 1, recuerden. La magnitud de un vector, en este caso de R, se obtiene con el teorema de Pitágoras, elevando las componentes del vector, la componente X, Y Z al cuadrado. Así se construyen la magnitud. Aquí estamos representándola con valor absoluto, ¿verdad? Es lo mismo. Estamos diciendo que es magnitud. Bueno, entonces, el vector R unitario es igual a R vector entre R magnitud. Y por fin, la ley de Coulomb sería esta. Es algo que ustedes ya conocen. Es una ley del cuadrado inverso. Se le llama del cuadrado inverso porque depende de 1 sobre R cuadrado. Toda ley que depende de 1 sobre R cuadrado se le llama ley del cuadrado inverso. Por ejemplo, la ley de gravitación de Newton es una ley del cuadrado inverso. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, es experimental, ¿verdad? Coulomb la obtuvo de forma experimental. Ajá. El factor que aparece acá, 1 entre 4 pi epsilon, se le conoce como constante de Coulomb, que también se puede escribir como K sub E, la constante de Coulomb. De manera que en algunos libros prefieren escribirla de forma resumida así. La constante de Coulomb por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado por su vector unitario. Aunque aquí siempre vamos a poner R mayúscula porque estamos hablando de ese R mayúscula representa la separación entre las cargas, ¿verdad? Generalmente en los libros de física básica le ponen una R minúscula, pero esa R minúscula siempre representa la separación entre las cargas. Mientras que aquí la separación entre las cargas es R mayúscula. Hay que tener cuidado en eso. Bueno, entonces, la ley de Coulomb, en palabras, me dice que la fuerza entre cargas es proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aumentar la separación disminuye la fuerza. Bien, y esa constante de proporcionalidad, ¿verdad? Eso se obtuvo experimentalmente. Aquí aparece una famosa constante que es la permitividad del espacio libre. Esa permitividad del espacio libre me indica qué tan permeable, ¿verdad? Como dice su nombre, es el espacio a un campo eléctrico. O en otras palabras, en general, la permitividad es una cantidad que me indica cómo es afectado un medio por un campo eléctrico. ¿Qué tanto es afectado un medio? Cuando estudiemos la materia neutra, vamos a escribir esa permitividad sin ese subíndice 0.
bueno, no es cero, es una O, ¿verdad? Que significa externo, ¿verdad? O el vacío en este caso. Bien, entonces, la permitividad del espacio libre es una constante. Este es su valor. Es un valor bastante pequeño. La unidad es Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Ahora, nosotros generalmente vamos a escribir este factor, que también tiene un valor, es igual a 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. A esto se le llama la constante de Coulomb. Bueno, entonces, aquí podemos sacar nosotros varias conclusiones, ¿verdad? Podemos decir, si el producto de las cargas es positivo, significa que las dos cargas son negativas o ambas son positivas. Entonces, en ese caso, la fuerza está en la dirección, es una fuerza de repulsión. ¿Qué pasa si el producto de las cargas es negativo? Pues la fuerza es opuesta a R. La fuerza es de atracción en ese caso. Ya les voy a mostrar aquí un ejemplo. Vamos a ver. No, aquí me salté. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Siempre, jóvenes, vamos a tener que hacer un cambio acá. Vamos a tener que escribir el vector R unitario. Lo vamos a expresar como R vector sobre R magnitud. Por eso ustedes ven aquí que hemos cambiado, ¿verdad? El R unitario por el R entre R magnitud. R por R cuadrado da R cubo, porque hicimos este cambio en la ley de Coulomb. Entonces, acuérdense que vamos a ver, aquí está la carga Q' y aquí está la carga Q. Separadas por una distancia R, donde el vector R unitario apunta de la carga prima a la no prima. Entonces, si las dos cargas son del mismo signo, ya sea positivo o negativo, significa que la fuerza es de repulsión. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que cargas de signo igual se repelen. Si yo tengo dos cargas positivas, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es esta. Fuerza de 1 sobre 2. Y la fuerza que ejerce 2 sobre 1, fuerza de 2 sobre 1. Ambas fuerzas son de repulsión. Entonces, la fuerza, si aquí las dos cargas son del mismo signo, la fuerza que ejerce Q' sobre Q va en la dirección, ¿verdad? Del vector R. Es una fuerza de repulsión, apuntaría en la misma dirección de R. Ahora, ¿qué sucede si tienen signo contrario? La fuerza es de atracción, entonces la fuerza F iría en dirección contraria a la dirección de R. A eso se refiere, ¿verdad? Estos enunciados. Bien, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, jóvenes. Por ahora estamos enfocándonos en el caso de las cargas puntuales, ¿verdad? Que es el caso más sencillo, cargas puntuales. Vamos a pasar después a la distribución continua de carga. ¿Qué pasa cuando tenemos una carga distribuida en una superficie, en un volumen o en una línea? También en ese caso la ley de Coulomb la vamos a aplicar, solo que vamos a tener que hacer integración, ¿verdad? Bueno, entonces, si tenemos un sistema de cargas puntuales, o sea, más de dos cargas, lo que tenemos que hacer es una superposición. Superposición, o sea, sumar todas las fuerzas sobre una carga. Por ejemplo, aquí, fíjense bien la notación. Estamos calculando la fuerza sobre la carga Q debido a las cargas Q sub I. Las cargas Q sub I son la fuente de la fuerza. O sea que yo en el espacio tengo un montón de cargas. Supónganse que tengo unas 6 cargas. Todas estas cargas están primadas. La carga 1', la carga 2', la carga 3' y así, ¿verdad? Sucesivamente.
Y tengo acá la carga Q, que no está primada. Todas estas cargas, 1, 2, 3, la 4, la 5 y la 6, son fuentes de fuerza. Todas estas cargas van a ejercer una fuerza sobre la carga Q, que no está primada. Para calcular la fuerza, lo único que importa es la distancia entre las cargas. La distancia de la carga 3 a la carga Q, de la carga 2 a la carga Q, de la carga 1 a la Q, y así. Solo la distancia importa. Entonces, en la sumatoria, fijémonos acá, vamos a sumar desde I igual a 1 a N. O sea que aquí pueden haber N cargas. En este caso, N es igual a 6. Y vamos a ir multiplicando la carga Q por la carga 1, la carga 2, 3, 4, 5 y 6. Dividido entre la distancia que separa a esas parejas de cargas. La sumatoria me da la carga total sobre la carga Q. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Entonces, aquí lo pueden ver de una mejor manera. ¿Ven? Solo que las figuras del libro están en blanco y negro, ¿verdad? Tal vez no ayudan mucho. Tengo la carga Q aquí, miren, que es la carga sobre la que se va a ejercer la fuerza. Debido a las cargas 1, 2, 3 y 4, 5 hasta llegar a N, hasta la carga N. Ahora, la carga 1 ejerce fuerza sobre la 2. Sí, también. Lo que pasa es que recuerden que cuando nosotros hablamos de fuerza, siempre que hablamos de fuerza usamos la segunda ley de Newton. Y cuando nosotros usamos la segunda ley de Newton, nosotros solo podemos aplicar la segunda ley a un cuerpo a la vez. Solo a un cuerpo a la vez. Entonces la fuerza solo la puedo aplicar a una carga a la vez. Pero las demás cargas entre sí también ejercen fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a pasar al caso de las distribuciones de carga continuas. Vamos a dejar a un lado ya el tema de las cargas puntuales. Vamos a enfocarnos en el caso más general, que es un volumen, es lo más general. Si yo tengo un volumen que contiene una carga total Q, entonces tengo un volumen y tengo una carga Q. Fíjense bien. Todo ese volumen va a ejercer una fuerza sobre la carga Q. La carga Q es puntual. La carga Q es puntual. Y la carga fuente es un volumen. Entonces yo estaría calculando la fuerza que ejerce un volumen de carga sobre una carga puntual. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí tengo que hacer integración sobre la carga puntual. La carga, quiero decir, la carga prima. Para hacer la integración, lo que hago yo es tomar un pequeño diferencial de la carga prima. Con los vectores de posición localizo la posición del diferencial de carga prima y la posición de la carga puntual. Solo que la diferencia es que aquí vamos a tener que integrar sobre la carga prima en un volumen. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de una carga puntual aquí hubiese un volumen? O sea, ¿qué pasaría si tuviese dos volúmenes? Pues lo mismo. Tendríamos que aplicar dos integraciones. Esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia, pero se puede hacer. Se puede. O sea, yo puedo tener dos esferas ejerciendo fuerza una sobre otra. Puedo tener dos cilindros de carga ejerciendo fuerza uno sobre el otro. También puedo tener un cilindro con una carga puntual o una esfera con una carga puntual. Estos casos son más fáciles porque solo tengo que integrar una vez sobre el objeto de carga continua. ¿De acuerdo? Puedo tener también una línea de carga ejerciendo fuerza sobre una carga puntual. O sea, configuraciones pueden existir un montón. Puedo tener un plano cargado
ejerciendo fuerza sobre una carga puntual. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos la ley de Coulomb para cargas puntuales. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es escribir una carga, la carga fuente, en términos de una densidad, como ven acá. O sea, esto que están viendo aquí, aquí hemos sustituido, fíjense bien, la carga Q se saca de la integral. ¿Por qué se saca de la integral? Porque esa carga es constante, es una carga puntual. Es una carga puntual. Mientras que la carga Q sub I es la que está primada, es la fuente. Esa carga fuente está distribuida en un volumen. Entonces, yo voy a sumar sobre todo ese volumen, voy a integrar. Entonces, para eso necesito escribir la carga en términos de la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga la vamos a representar con una ρ. Fíjense bien, hay tres densidades. La volumétrica, la superficial y la lineal. La densidad volumétrica es ρ, la superficial sigma y la lineal es lambda. Entonces, en este caso, como tengo un volumen, voy a usar la densidad volumétrica, que se define como carga entre volumen. Pero aquí vamos a escribir la carga y el volumen como un diferencial, porque vamos a agarrar un pequeño diferencial de carga. Entonces, ese pequeño diferencial va a tener carga igual a D de Q. Y va a tener un volumen, ese pequeño diferencial, igual a D de tau. ¿Se acuerdan, verdad? Que en coordenadas esféricas, cilíndricas, esféricas, el diferencial de volumen es un D de tau. Entonces, de aquí despejo para la carga, para el D de Q. Despejo para el D de Q y me queda ρ por D de tau. Y esto lo vamos a sustituir acá, miren, en esta integral. En vez de D de Q', voy a colocar ρ' D de tau' para poder hacer la integral. ¿Estamos? Ustedes en física 200 ya habían trabajado problemas así, ¿verdad? Solo que ahí no se aplica el análisis vectorial. La integral que aparece aquí sería una integral de volumen, una integral triple, porque este es un volumen. Entonces, vamos a ver. Sustituimos el diferencial de carga en términos de la densidad, como ven acá, lo que les estaba platicando. D de Q igual a ρ de tau. ¿Por qué ponemos ρ de esta forma? Ρ de R', porque ρ, jóvenes, la densidad puede depender de la posición. Si yo tengo un volumen, la densidad puede ser diferente en cada punto, puede ir variando. Entonces, la densidad puede cambiar con la posición en la que yo me encuentre. Entonces, por eso le colocamos ρ de R'. En todo problema, les van a indicar si la densidad es constante o depende de la posición. Si depende de la posición, significa que es variable. Y les tendrían que dar la función que corresponde a la densidad. Por ejemplo, yo puedo tener una densidad de esta forma. ¿Qué me está indicando ahí? De que la densidad depende de R a la N. R es posición. A es una constante. Entonces la densidad puede ser constante o puede ser variable. Por eso en forma general la vamos a dejar siempre así. ρ de R. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando tengo un área en vez de un volumen? Pues cambiamos el D de Q en términos de la densidad superficial. En vez de D de tau, un diferencial de área. O sea, si ustedes tienen un área,
agarran un pedacito de área, ese pedacito de área tiene un diferencial de área de dA', y la densidad superficial es ρ igual a la carga entre el área, pero expresado como diferencial, eso es d de q entre diferencial de área. Y cuando tienen una línea, agarran un pedacito de la línea que tiene longitud de ds. Entonces, lo mismo. La densidad lineal es carga entre la longitud, expresado como diferenciales, sería d de q entre un d de s. ¿Estamos? Eso lo tenemos que hacer para poder integrar. Sin eso sería imposible integrar, porque en la integración yo voy a integrar sobre las dimensiones del objeto. Si es un volumen, voy a integrar sobre el volumen, o sea que voy a integrar sobre coordenadas espaciales. Por eso tenemos que cambiar esos diferenciales de carga. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Fíjense bien que en la integral ustedes tienen un d de q entre r. Así, ¿ve? ¿Cuál es la variable de integración aquí? Según la integral, la variable de integración es carga, q. Pero ¿y qué pasa con esta r? ¿Acaso no depende de la variable de integración? Sí. Por eso, al cambiar el d de q, en términos de las densidades, aquí aparece un elemento que depende de las coordenadas espaciales. El diferencial de volumen, el diferencial de área y el diferencial de línea dependen de las coordenadas espaciales x, y, z, en cartesianas, en cilíndricas o en esféricas. Son coordenadas espaciales. Entonces, al cambiar el diferencial de carga, todo el integrando me quedaría en términos de coordenadas espaciales, tanto el r como el d de q en términos de coordenadas espaciales, porque yo voy a integrar ¿en qué? En el espacio. Voy a integrar en un volumen, en un área o en una línea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, así nos quedaría la ley de Coulomb al introducir. Estamos tomando el elemento de volumen porque estamos agarrando el caso más general. Entonces introducimos aquí ρ por d de tau. Aquí ponemos el d de tau. D de tau tiene que estar primado, igual que ρ', porque depende de la carga fuente. La carga sobre la que se ejerce la fuerza se quita a la integral. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas. No, Lee. Bien, entonces, jóvenes, vamos a ver. Si yo tengo un volumen y tengo otro volumen, significa que esta carga Q, esta sería la carga fuente, que es un volumen, pero la carga Q también sería un volumen. Entonces, en ese caso, habría que integrar dos veces sobre el volumen Q' y sobre el volumen Q. Esos problemas son un poco más complicados. ¿De acuerdo? Se tendría que integrar dos veces. Pero el planteamiento de la carga Q' sería idéntico al planteamiento de la carga Q'. Otra cosa, podríamos tener también la fuerza que ejerce este volumen sobre una línea. También, ¿verdad? En este caso, la carga Q sería una línea. Tendríamos que cambiar esta carga Q. O sea, en vez de poner Q, aquí pondríamos un D de Q. Así, ¿ve? Rho, R, D de tau, entre el R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Cuando ustedes van a encontrar la fuerza de un volumen o una distribución sobre otra distribución, en vez de escribir aquí Q, van a poner D de Q. Y ese D de Q lo van a expresar ya como cualquiera de estos que tenemos acá.
Por ejemplo, en este caso, como es una línea, lo escribirían como lambda d de s. Pero sería fácil porque en este caso, fíjense bien, este d de q ya no llevaría un r en el denominador. Solo tendrían que integrar así, ¿ve? Lambda por d de s. Simple, ¿verdad? Porque el r cuadrado pertenece a la carga que está primada. No sé si me explico. Aquí también podríamos tener una superficie en vez de una línea. Pero lo más fácil es que cuando tenemos una distribución, vamos a encontrar la fuerza de la distribución sobre una carga puntual. Porque en este caso las cosas son más fáciles. Bien, entonces, podemos seguir, ¿verdad? Aquí tenemos las tres formas, miren. Tenemos las tres integrales. La fuerza sobre la carga Q, en los tres casos, debido a un volumen de carga, debido a una superficie y debido a una línea. Recuerden que siempre se tiene que cambiar el R unitario, este R sombrerito que aparece ahí, se tiene que cambiar por R entre R vector, R magnitud quiero decir, R magnitud. Siempre hay que hacer ese cambio. De manera que en el denominador me va a quedar R al cubo. Aquí integramos en un volumen integral triple, integral doble e integral de línea. No de línea, sino integral simple, porque no es un integral de línea. Fíjense en algo interesante, que las integrales de fuerza son integrales vectoriales, pero estas integrales vectoriales me devuelven un vector. No es como las integrales de línea, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en las integrales de línea, en las integrales de superficie y de volumen, de los teoremas de la divergencia y de Stokes, esas integrales me devolvían un escalar? Pero estas integrales de fuerza son integrales vectoriales que lo que me devuelven es un vector. ¿De acuerdo? Eso es una gran diferencia, ¿verdad? Porque la fuerza es un vector, no me puede quedar un escalar. Bueno, todo bien hasta aquí, ¿verdad, jóvenes? Vamos a continuar entonces. Bueno, no sé si tienen preguntas porque voy a cambiar de documento. Esta sería la teoría. La teoría del capítulo 2 es bien breve. Es básicamente solo la definición de la ley de Coulomb. Lo que pasa que la teoría, ¿verdad? Y los problemas, hay una diferencia abismal, ¿verdad? Uno la teoría la ve tal vez tan simple, pero cuando uno va a hacer los problemas, todo cambia. Entonces, esto es lo que tienen que manejar ustedes, ¿verdad? De la ley de Coulomb. Manejar muy bien esto de cómo construir las integrales. Identificar quién ejerce la fuerza sobre quién. Bueno, entonces vamos a revisar algunos problemas de la ley de Coulomb. Este capítulo va a ser evaluado en teoría, pero recuerden que tienen que aprenderlo muy bien porque esta es la base para todo lo demás, para entender lo que es campo eléctrico y para entender lo que es la ley de Gauss. Es una continuación de este capítulo, entonces van a tener que estudiarlo como que fueran a examen, ¿verdad? Porque de todas formas, en las pruebas conceptuales siempre se hacen preguntas de cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a revisar este problema en el cual tenemos cargas puntuales. Yo tengo dos cargas puntuales, Q y Q'. Q' es negativa. Las dos cargas tienen igual magnitud, se localizan sobre el eje X con coordenadas A y menos A respectivamente. Encontrar la fuerza total ejercida sobre una carga puntual Q que se localiza en un punto arbitrario del plano XY. Vamos a ver, la carga Q y Q' están localizadas sobre el eje X. La carga Q y Q' tienen coordenadas A y menos A respectivamente. Este es el eje Y, este es el eje X. La carga Q tendría coordenada A
estaría localizada aquí. La coordenada es A. Este es Q. La carga menos Q' estaría por acá. Esta es menos Q y tiene coordenada menos A. Luego, hay una carga Q de igual magnitud también, que está localizada en un punto arbitrario del eje del plano XY. O sea, en cualquier punto del plano XY yo puedo colocar esa carga. En cualquier punto. Pero para no complicarme, voy a colocar esa carga Q en el primer cuadrante, aquí. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque al hacerlo así, esta carga Q tendría coordenadas X, Y. X, Y arbitrarias. Cuando digo arbitrarias, significa que X y Y pueden asumir cualquier valor real, ya sea positivo o negativo. Recuerden que en coordenadas cartesianas los rangos, el dominio de esas variables es infinito, de menos infinito a más infinito. De manera que al dejarlo así en términos de X y Y, eso queda expresado en forma general. No hace falta ponerle un signo menos a X o un signo menos a Y. Eso queda general. Es válido para cualquier punto. Entonces, por esa razón, es mejor ponerlo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que sigue ahora es hacer una superposición de fuerzas. Porque aquí tenemos dos cargas ejerciendo fuerza sobre una carga. Tenemos la carga Q y la carga menos Q ejerciendo fuerza sobre la carga Q. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Se llama superposición, ¿verdad? De cargas puntuales. Bastante simple. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la figura, miren. La carga Q' y la carga menos Q'. Recuerden que las cargas fuente tienen que estar primadas. La carga sobre la que se ejerce la fuerza no está primada. Tiene coordenada X, Y. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi origen de coordenadas. Está ubicado aquí, justo en medio de las dos cargas fuente. Lo que voy a hacer es bien simple, localizar los vectores, o sea, las cargas con vectores. Escribir el vector R y el vector R' para las tres cargas. Recuerden que los vectores R' son los que localizan las cargas fuente y el R localiza la carga que está en el punto donde se va a ejercer la fuerza, o sea, sobre la que se ejerce la fuerza. ¿Cuántos vectores voy a tener? Voy a tener 3 vectores. ¿De acuerdo? Este sería un R'. Aquí tendría otro R'. Todos los vectores nacen en el origen. Y aquí tendría el vector R. Pero, como voy a usar superposición, jóvenes, yo tengo que hacer el problema en dos partes. Primero calculo la fuerza que ejerce una carga sobre esta y la otra carga. O sea, olvidémonos que existe la carga de la izquierda. Solo ponemos la carga de la derecha y la carga sobre la que se ejerce la fuerza. Y construimos los vectores. Esto es para no equivocarse. ¿De acuerdo? Después construyen la otra carga con los vectores de posición. El vector de posición de la carga Q, esta, no va a cambiar, se mantiene igual. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan así, ¿verdad? Ahora, si lo quieren hacer en la misma figura, para no equivocarse, lo que tendrían que hacer es colocarle nombre a las cargas. Por ejemplo, pueden decir, esta es la carga A, esta es la carga B, y esta sería la carga C. Primero la fuerza de A sobre C, y después la fuerza de B sobre C, y después la sumo. Aquí van a haber dos vectores de posición relativa. El vector de posición relativa de la carga B a la carga Q
y el vector de posición relativa de la carga A la carga C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Tendríamos dos vectores de posición relativa, que son las distancias entre las cargas. Ustedes ven aquí que la carga Q está más cerca de la carga A, pero recuerden que la posición de Q es arbitraria. Esa posición es arbitraria. Bueno, no sé si tienen preguntas. Todo claro. Bueno, entonces seguimos. Aquí pueden ver ustedes ya los vectores dibujados de una mejor forma. Los vectores que están en verde son los vectores primados. R1, yo le puse 1 a la carga negativa y 2 a la carga positiva, pero ambas, 1 y 2, son las cargas fuente. R sub 2', R sub 1', y el vector que está en color café es el vector que localiza la carga Q. Ahora, ¿qué sistema de coordenadas vamos a usar? Vamos a usar sistema de coordenadas cartesianas, no hay que complicarse. Siempre que tengan cargas puntuales van a usar sistema de coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Cuando yo tenga un volumen esférico, por ejemplo, voy a usar coordenadas esféricas. Si tengo un volumen cilíndrico, cilíndricas. Si tengo un plano o una línea, puedo usar cartesianas. Entonces, lo que sigue es esto, miren. Vectores de posición relativa R1, R2. Luego hacemos esto, miren. Escribir los vectores. La carga 1. Para la carga 1, el vector R1' sería esto, menos A en la dirección de X. R sería X en X, Y en Y. Para la carga 2, el vector R2 cambia porque ahora la coordenada X es positiva, pero el vector R no cambia porque este vector R es el que localiza la carga sobre la que se ejerce la fuerza. Ese vector es el mismo. Con esos vectores ahora voy a escribir el vector de posición relativa. R mayúscula, aquí sería R sub 1 mayúscula y R sub 2 mayúscula, que van a ser diferentes, ¿verdad? Sustituyo R menos R1, R menos R2. Simplifico. Y después saco la magnitud. ¿Cómo sacar la magnitud? Fácil, usando el teorema de Pitágoras. La componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Componente X más componente Y al cuadrado. ¿Quién es la componente X acá? Es esta, ¿ve? X más A y Y es la componente RY. Así se obtienen las magnitudes de estos vectores. Teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo los dos vectores de posición relativa con sus magnitudes. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Fácil. Luego usamos principio de superposición. Esto es lo que vamos a hacer. Esta suma. Son dos cargas las que van a ejercer fuerza sobre una tercera carga. Entonces, I comienza en 1, N es igual a 2. N es igual a 2. Vamos a tener dos términos. ¿De acuerdo? Entonces, fácil. Siempre cambiamos el R unitario, recuerden, y sustituimos. ¿Qué sustituimos acá? Vamos a ver. I comienza en 1. Cuando I vale 1, la carga 1 por la carga Q, sustituyo R1 acá, sustituyo R1, entre R1 magnitud, lo mismo acá, Q sub 2 por Q, pero recuerden, ¿quién es Q sub 1? Q sub 1 es Q. ¿Quién es Q sub 2? Es menos Q. Misma magnitud, diferente signo. Hay que sustituir eso. Entonces, sustituyo, miren. Q sub 1 menos Q. Menos Q'. Q sub 2, Q positivo. Factorizo Q, Q' por Q, porque en ambos casos Q' y Q
valen lo mismo. Solo el signo, ¿verdad? Es el que cambia acá. Factorizamos, miren, factorizamos la constante de Coulomb también. Y entre corchetes, como ven ustedes, entre corchetes acá, quedan las coordenadas espaciales. Aquí ya no se puede hacer más, ¿verdad? Porque esto es diferente. Aquí tengo x menos a y acá tengo x más a. Lo que está en el numerador es un vector, lo que está en el denominador es un escalar. Entonces, no podríamos hacer más ahí, ¿verdad? Más simplificación. Vamos a ver, este ejercicio de una carga puntual fuera de una distribución uniforme, esta es otra cosa ya. Entonces, jóvenes, aquí terminaría el problema. Esta sería la respuesta final. Como ven, la respuesta nos quedó larga porque no podemos simplificarlo. La respuesta es un vector, es el vector de fuerza, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Cuando tenemos cargas puntuales, los problemas son fáciles. Son fáciles porque podemos usar coordenadas cartesianas y no tenemos que estar integrando nada. Bueno, entonces vamos a seguir mañana, jóvenes. Mañana vamos a revisar otro problema, ¿verdad? Sobre ya distribuciones continuas. Sí tienen que estudiar bastante esto, ¿verdad? Tienen que estudiar porque ya los problemas aquí ya empezamos a aplicar el análisis vectorial a lo que es el electromagnetismo. En el capítulo 1 vimos pura matemática, ¿verdad? Y aquí empezamos con la física, con el electromagnetismo, usando el análisis vectorial. Entonces, es recomendable que ustedes hagan los problemas, que resuelvan todos los problemas, para que así vayan agarrando experiencia, ¿verdad? Y los siguientes capítulos, que cada capítulo va siendo un poco más complicado, lo vayan sintiendo no tan complejo, ¿verdad? Bueno, entonces, por hoy eso sería todo, jóvenes. Vamos a quedarnos aquí. No sé si tienen preguntas. Lee, yo tengo